Hola, ¿qué tal están? Muy buenos días. Nosotros a continuación les vamos a presentar el tema de la determinación sexual ambiental y sus efectos en el desarrollo embrionario en Chelonoidis carbonarius, SPICS 1824. Nuestro equipo está conformado por Carla Alejandra Pérez Torres y su servidor José Manuel Reyes Méndez. Ok, comencemos con saber un poco más de Chelonoidis carbonarius. Primero que nada, igual es conocida como una tortuga terrestre de patas rojas o mocorroy, como es muy conocida en los países de Colombia y Venezuela. Tiene aproximadamente de 20 a 40 centímetros de largo. Su caparazón tiene forma de domo y es color negro o en dado caso pardo oscuro. En el caso de los machos, poseen el plastrón y es amarillo. Podemos ver en la imagen, en la parte de abajo, en la sección B, que se ve como que esa parte amarillita está como que hundida, como si fuera, digamos, una resbaladilla. Es para el momento cuando Chelonoidis carbonarius se va a reproducir. Bueno, tiene un dimorfismo sexual. En la general, los machos son más pequeños que las hembras, tienen cola más grande y el caparazón es un poquito más amarillo, aparte de que su plastrón está hundido, como ya habíamos mencionado anteriormente. Chelonoidis carbonarius está ampliamente distribuida por lo que es América del Sur, en partes como Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Guayana Francesa, Paraguay, Surinam, Venezuela y en las Islas Antillas menores, pero en este caso fue introducida, no es de origen endémico, por así decirlo, vamos a decirlo. Su estado de conservación está amenazada. El hábitat comúnmente es de vivir en sitios secos, como matorrales espinosos, bosques secos o sabanas, pero igual en sitios húmedos como los bosques húmedos tropicales y los podemos encontrar hasta en 30 metros a nivel del mar, me parece que era. Su taxonomía, pues, que los noidis cabunaros pertenecen al Filochordata, es de orden Testudines, perdón, o sea, tortugas. Su familia y Chelonoidis carbonarius. Se cree que Chelonoidis carbonarius está en peligro, ya que pues los usos comunes es como mascota, porque en algunas sociedades se cree que es de buena suerte o que es como un artículo de lujo, así lo ven ellos, y que según trae prosperidad. Otra es el consumo alimenticio. En algunas islas del Caribe, se cree que, ¿cómo se dice? Como que aumenta, vamos a ponerlo así, a decirlo así, aumenta la potencia sexual en las personas. Por esto está muy amenazada. La amenaza es muy grande. Aparte de esas creencias, en algunas partes es usada como alimento comúnmente. Ejemplos son el norte de Choco, Caribe y llanos orientales de Colombia. Las amenazas es la extracción generalizada. ¿Qué quiere decir esto? Que comúnmente lo sacan de su hábitat. Por eso es que mencionábamos al principio que en algunos casos está introducida. La destrucción de su hábitat, como muchos animales, tienen que vivir con la deforestación, que a veces es causada por la ganadería, quemas, minería ilegal o la extracción de madera. ¿Y qué es lo que causa esto? En algunos casos, la extinción de una especie. Chelonoidis carbonarius es una especie de reproducción heterosexual, es decir, depende de un macho y una hembra. Y su fecundación es interna, por lo que el macho montará a la hembra para poder
introducir los espermatozoides a través de a través de un hemipene. El macho introducirá su hemipene en la vagina de la hembra. En la cópula se eyaculará el semen que contiene los espermatozoides y fecundarán los huevos. Los huevos de la tortuga ya fecundados saldrán por medio de la cloaca de la hembra. Entonces, la hembra se va a ir a buscar un lugar de anidación y va a enterrar sus huevos normalmente a profundidades de entre 5 y 8 centímetros. En cuanto a las condiciones naturales para la incubación, las tortugas Chelonoidis carbonarius normalmente prefieren sitios con temperaturas medias de entre los 21 y 32 grados centígrados. Y prefieren normalmente también hábitats con temperaturas cercanas a los 30 grados centígrados. Una de las recomendaciones para el manejo en cautiverio establece que para el manejo en cautiverio de Chelonoidis carbonarios se deben de incubar los huevos a temperaturas entre los 24 y los 30 grados. Como ya se había mencionado, las hembras entierran a sus huevos aquí hay un fe de ratas, no es entre 5 y 8 centímetros, sino los entierran a profundidades de entre 8 a 10 centímetros de profundidad. A estas profundidades de 8 a 10 centímetros, la temperatura oscila entre los 25 y los 30 grados, por lo que es 1 o 2 grados más fresco que en la superficie. Ahora bien, en base a esto, las tortugas mocorroy, vamos a hablar primero sobre la determinación sexual a nivel del orden testudines, es decir, de las tortugas. En el caso de las tortugas, la determinación sexual se sabe que depende de la temperatura. A esto se le llama por sus siglas TSD o Temperature Dependent Sex Determination. La temperatura, además de la determinación sexual, influye también en el desarrollo embrionario, pudiendo causar algunas modificaciones morfológicas, tanto internas como externas. Y para la determinación sexual dependiente de la temperatura, hay dos tipos. El primero es el tipo 1A, en la cual las temperaturas altas producen hembras y las bajas producen machos. Mientras que las del tipo 2 produce lo siguiente. Las temperaturas, los extremos altos y bajos de temperatura producen hembras y en la parte media, es decir, en las temperaturas intermedias entre las altas y bajas, producen machos. De todas las tortugas, de todas las especies reconocidas de tortugas, que son unas 335, solamente 4 tortugas demuestran determinación genética del sexo, mientras que 55 muestran el patrón TSD1A, es decir, el patrón macho-hembra. Temperaturas altas producen hembras y las bajas producen machos. Esto representa un 16,4% de las especies de tortugas, mientras que 18 especies, un 5,4% de las especies de tortugas, muestran el patrón TSD2, es decir, temperaturas extremas, altas y bajas producen hembras y hembras respectivamente, y las temperaturas medias producen machos, es decir, patrón hembra, macho, hembra. Las otras 258 especies, es decir, el 77,0% de las especies reconocidas de tortuga, se desconoce el mecanismo de determinación sexual, entre ellas Chelonoidis carbonarius. Bueno, eso hasta el año 2017. Pues Hernández Montoya, Páez y Ceballos fueron los primeros, al menos de los que pudimos encontrar,
que lograron determinar el mecanismo, o bueno, parte del mecanismo de determinación sexual de las tortugas, Chelonoidis carbonarius. Seguidamente, otros dos estudios salieron para reforzar o más bien ampliar el conocimiento acerca del mecanismo de determinación sexual. En este caso, además de Hernández Montoya, Páez y Ceballos, 2017, tenemos otros dos autores, que son Gaviria Hernández, en su artículo de 2019, y Mendoza y colaboradores, 2021. Y bien, comenzamos con Hernández Montoya, Páez y Ceballos, 2017. En su estudio se examinó el efecto de tres temperaturas de incubación constante a 33, 31 y 29 grados centígrados. Esto pues con el propósito de determinar si la temperatura afecta a la determinación sexual y a su desarrollo embrionario de Chelonoidis carbonarius. Es por ello que ellos incubaron 145 huevos de Chelonoidis carbonarius. Eh, vamos, a, vamos a mostrar cuántos huevos por cada temperatura se incubaron. A 33 grados centígrados se incubaron 49 huevos. Se encontró más bien que a 33 grados centígrados es una temperatura letal, ya que todos los embriones no llegaron a desarrollarse. De hecho, durante los 58 días de incubación, durante los 58 días que estuvieron en incubación, no se encontraron signos de desarrollo embrionario. Después, en los 47 huevos que se incubaron a 31 grados centígrados, eh, sí, a 31 grados centígrados, eh, solamente el 10,6%, es decir, unas 5 huevos, eclosionaron. Y el 2,12%, es decir, de esos 5 huevos, 2 de los que eclosionaron presentaron malformaciones en el caparazón, las patas y la cabeza. De esos 5 que eclosionaron, solamente se produjeron 2 hembras. El artículo no menciona si también se produjeron machos o hembras, ya que mencionan que en los otros 3 huevos que sí lograron eclosionar, no se pudo determinar correctamente el sexo. Por último, tenemos la temperatura de los 29 grados centígrados, en las cuales de los 49 huevos que fueron incubados, a esa temperatura, el 52%, es decir, unas 25 huevos, eclosionaron exitosamente y solamente el 10,2%, es decir, 5 huevos de esos 25 que eclosionaron mostraron malformaciones corporales, mayormente mayormente en lo que es el caparazón, pero fueron malformaciones leves. Y aquí se pudo determinar a ciencia cierta, con mayor certeza, que a 29 grados centígrados se produjeran al 100% hembras. Podremos decir en síntesis que el estudio de Hernández Montoya, Páez y Ceballos confirma que Chelonoidis carbonarius depende de la temperatura para la determinación sexual. Sin embargo, no determina el rango de temperatura en la cual se generan machos y hembras, ni mucho menos a qué temperatura se producen machos al 100%. Por parte de Gaviria Hernández en 2019, en el trabajo de Hernández Montoya y colaboradores, hicieron algunas modificaciones, pues se recolectaron 160 huevos, fueron incubados a 3 temperaturas diferentes, pero que son constantes, los cuales son 24 grados, 26 grados y 28 grados respectivamente. De los 160 huevos, solo 135 presentaron signos de desarrollo embrionario, de estos cuales solo eclosionaron 75. En los tiempos de incubación fueron, en el caso de 24 grados, fueron 213 días, 164 días a 26 grados y 138 días a 28 grados.
Esta temperatura tuvo efecto como la formación del plastrón, pues los neonatos que fueron incubados a 28 grados presentaron una zona pélvica un poco más ancha y pectorales más estrechos que los que fueron incubados a 24 grados Celsius. En los neonatos incubados a 28 grados se encontró que la muesca anal era muy ancha que aquellos que eran incubados a 24 grados. Bueno, del total de las 75 crías que se obtuvieron en este trabajo, se pudo determinar el sexo de por lo menos el 33,3%, o sea, 26 especies. Es decir, que 9, 10 y 7 individuos de 24 grados, 26 grados Celsius y 28 grados. A 24 grados tuvieron 8 machos y una hembra. A 26 grados se obtuvieron 6 machos y 4 hembras. Y 7 hembras a 28 grados. Pues que los novis carbonarios pues presenta una TSD1A de determinación sexual. Las temperaturas altas, o sea, mayores a 28 grados, producen hembras y a temperaturas bajas, como 24 grados, producen machos. Pero en las temperaturas intermedias se producen tanto machos como hembras. Y tienen algunos efectos morfológicos del plastrón, como se mencionó. En el estudio que hizo Mendoza y colaboradores en el 2021, se incubaron 100, de los cuales 77 incubados a 29,5 grados y 48 huevos fueron incubados a 27,5 grados. La masa de estos huevos se perdió durante la incubación, pero la temperatura de la incubación se redujo el tiempo que los huevos eclosionaban, pues los huevos incubados a 29,5 tuvieron periodos de incubación muy cortos, como 141 días, a comparación de los que fueron incubados a 27,5, que fueron 201 días. Pero el tiempo promedio de incubación de quelonoides carbonaros es de 177 días. O sea que mientras más alta es la temperatura, menor será el tiempo de incubación. En cuanto a su tasa de supervivencia, fue menor en los huevos que estuvieron incubados a 29,5. Un 64,5 contra el 100% de los que fueron incubados a 27,5. Pero el peso y el ancho del plastrón, medidos luego de 3 meses de eclosión, fue mayor que las crías incubadas a 24,5 grados. O sea que con esto podemos inferir que la temperatura de la incubación influye en el éxito de la eclosión, además del tamaño y peso de las crías en los primeros meses de vida. Y además, añadiendo, su tasa de crecimiento. Tenemos que la temperatura influye en el tiempo de incubación, que a mayor temperatura el tiempo de incubación es corto y que a mayor temperatura son pocos los que eclosionan, ¿no? Y que la temperatura afecta tamaño y peso de las tortugas en sus primeros meses de vida, lo que habíamos mencionado anteriormente. Como conclusión, podemos mencionar que, bueno, como conclusión podemos mencionar que los resultados de estos tres artículos confirman que Chelonoidis carbonarius dependen de la temperatura para la determinación sexual, lo que conocemos como Temperature Dependent Sex Determination. En el caso de Chelonoidis carbonarius se pudo determinar que las temperaturas altas producirán hembras y las bajas producirán machos, mientras que a temperaturas intermedias se producirán tanto hembras como machos, es decir, el patrón TSD1A. Además de esto, la temperatura influye morfológicamente al producir deformaciones en la morfología
de las patas, el cuello y, y del caparazón, mayormente en el plastrón. Además, se, se sabe a través de esos artículos que estas modificaciones morfológicas pueden influir en el peso de la cría de tortuga en los primeros meses de vida, por lo que la tasa de crecimiento se ve alterada. Además de que la temperatura se puede alterar la duración de la incubación, pues se ha comprobado que la temperatura, mientras la temperatura sea más alta, el tiempo de incubación es más corto y viceversa. Hemos llegado al final de la exposición. A continuación, les presentamos las referencias bibliográficas que pueden consultarse para profundizar más en este tema. Esperando que haya sido de su agrado, les agradecemos por su atención. Muy buenos días.